Welcome everyone to this webinar. We're so glad to Bienvenidos have a you here todos today. para nuestro webinario. Nos da We'll muchísimo begin gusto que nos here as acompañen folks el are día de hoy. filling Voy a the room, empezar but I will mientras give it vayan another 30 entrando la seconds for gente, pero voy a everyone to dar unos join 30 us for segundos más today's para que webinar. todos se puedan ir uniendo a nuestro webinario. All right, I see more and more folks are joining, Veo que and ya I'm looking tenemos a forward to más the discussion that we're personas. having Estoy today. muy So go ahead emocionada and hit para your empezar esta chat conversación. now. Entonces, For va this a webinar, you've empezar found us. para nuestro Welcome, webinario. everyone. Thank you Ya so nos han much for encontrado. joining us Bienvenidos a todos. on Muchísimas today's gracias por webinar, acompañarnos Defending para nuestro Indigenous Peoples' webinario Rights, defendiendo los Challenging derechos de Harmful pueblos Business indígenas, Practices retando a through the las OECD prácticas Complaints Mechanism. que We're so glad to perjudican present to a you las technical information that personas a través del directly mecanismo to de quejas the de health and OSD. wellness and Entonces, eso well-being of nos va Indigenous a peoples. ayudar a This contribuir a la webinar is bienestar de co-organized los by pueblos indígenas. Voices, Se ha by organizado OECD este Watch, webinario by the por Surge Voices, Coalition, and by Watch, Tallgrass Watch Institute. Surge y el By way Tallgrass of introduction, Institute. my name is Kate Ahora, por Finn. medio de I introducción, am me a llamo Kate member Finn. of Yo the soy Osage miembro Nation. I de am la the nación director of Osage, the soy Tallgrass directora del Institute and Instituto chair of the Tallgrass active y committee of the presidente del Surge comité Coalition. ejecutivo And de our la work coalición with de the Surge. Surge Nuestro Coalition is trabajo en to Surge uplift the es urgent need levantar for la free, necesidad prior, and urgente informed consent para to la audiences conciencia around the previa, world libre, in previo order informado a to públicos en todo el mundo para elevate the poder self-determined priorities levantar of las Indigenous voces peoples. y We're pleased to be prioridades here today autodeterminadas de los to pueblos present this indígenas. Ahora information nos da and muchísimo this gusto critical and poder key presentar esta information that we información put y together by información Voices. clave que Voces Just ha by way of reunido. housekeeping, let me Solamente unos temas go through a couple administrativas. things Solo here. quisiera First mencionar of un all, par please de note cosas. that Antes there que is nada, por favor, tomen en interpretation cuenta at the que bottom si of your hay una screen interpretación as simultánea globe, disponible en and la there barra is inferior interpretation de su simultaneous pantalla, hay un English, globito y ahí Portuguese, and pueden escoger el Spanish at the idioma inglés, bottom of your español y screen. portugués ahí en la This barra session inferior. is Esta being sesión recorded, sí se so está please grabando note y entonces, that. por favor, tengan en And cuenta please to eso feel free at y, any por time favor, to ask siéntense questions in libres the de Q&A hacer tab sus at preguntas the bottom utilizando of la the función de screen. preguntas y We will respuestas en la also barra be inferior de Zoom. asking the También les vamos speakers a questions estar pidiendo, during the haciendo presentation. So preguntas some of the a los questions we'll ponentes, answer entonces seguramente during the vamos a contestar conversation, and algunas de those sus questions preguntas we'll durante la bring here conversación y algunas de into las the otras discussion. vamos So a please estar do feel free to agregando aquí en ask la your questions. discusión. We look forward to answering them Entonces, and estamos to bringing a emocionadas very de robust contestar sus discussion to preguntas you y today. llevarles una I will discusión remind robusta sobre everyone los that we temas. do Voy have a interpreters. recordarles a todos So de a nuevo que sí reminder tenemos to los speak intérpretes, entonces, slowly and por favor, si clearly pueden so we can make sure hablar that de this manera clara information y gets out and pausada about. para poder asegurar que se So transmite what we todo want to do el today, our goals mensaje. here with this Ahora webinar, nuestros is to objetivos aquí introduce the el día de hoy es OECD guidelines and introducir complaint esos system as lineamientos y one sistema tool para that quejas como Indigenous una peoples herramienta use que in pueden defense of utilizar their los pueblos lands and indígenas their en rights. defensa de sus So this derechos y webinar will tierras. provide Entonces, insights into este how this webinario nos mechanism va a works in dar practice, ideas de cómo outline funciona potential advantages and este mecanismo advantages, en la also práctica, clearly resaltar algunas delineate the ventajas y limitations también of filing a ah, complaint and to resaltar las explore limitantes how a de complaint presentar can una be queja y embedded explorar within cómo a se broader puede lands embedir, and cómo rights se puede in defense utilizar ese strategy. mecanismo en una So this estrategia más webinar amplia aims to de support defensa de Indigenous derechos people y tierras. specifically Entonces, in este making webinario strategic está encaminado a decisions ayudar a los about pueblos whether indígenas and how a la toma they de wish to decisiones use this estratégicas y mechanism de que as a sí y part of cómo their quieren broader utilizar efforts, ese mecanismo and will como facilitate una use rendición cases de of cuentas, como experiences parte de sus to esfuerzos highlight más specific amplios case y studies resaltamos in unos Guatemala, casos de Peru, and estudio Nepal. de Guatemala, Perú y Nepal. This webinar is also Ahora este a webinario continuation es of una multiple continuación efforts de to varios share esfuerzos para compartir the handbook that was created by esta guía Voices, que which is Voces an OECD creo handbook for filing que es complaints y pues es against una guía para and presentar to quejas look at en contra filing complaints against harmful ah, business practices. So we will share this de later de cómo on pueden hacer in eso para las malas in the prácticas de session. negocio, Before we move para on presentar to the work esas experiences and to quejas. talk Ahora, specifically about más case antes studies de hablar with sobre los practice, casos I would like específicos to en práctica, present a
Antes quiero presentar una presentación de OECD Watch para escuchar una introducción sobre los lineamientos y el mecanismo de las quejas. Ahora tengo el placer de presentarle a Catherine Booth, quien es consultora aquí, una red de sociedad civil internacional que se reconoce como el comité oficialmente del comité y promociona esos lineamientos. Esa actividad se enfoca en varias actividades para ayudar a la sociedad civil, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas. Ahora, de cómo utilizar esos mecanismos. Adelante. Si pueden compartir mis diapositivas, por favor. Great. For me, they're quite small, but perhaps someone can just check in the chat that they're big enough for others to Se see. ven muy chicos para mí, pero They're okay for other people? Okay. I see that one person they're okay for. creo que alguien Or sí just me me at the moment. mencionó que sí pueden ver. Voy a esperar un minuto más. Sorry, can someone just confirm that I Si alguien can puede confirmar que At the moment, we see two screens. por lo one pronto with the estamos search viendo coalition dos and one pantallas, with uno con la your colisión de Search desktop. y otro con su Yeah, I think it's Juan's or Denny's desktop. creo que eso va a ser de Juan o Danny. All right, now we see the slide. Ahora vemos sus diapositivas. Can we go to the next slide? Si puede pasar a la siguiente diapositiva. So we still see two screens, but this Entonces is todavía the slide, I vemos believe, dos the presentation. pantallas, pero creo Sure. que I ya will ahora get es started la then, yes. presentación. Pero voy a Um, iniciar. So hi everyone, my name's Catherine. Hola a I'm todos, me gonna llamo be Catherine. briefly Voy talking a about three brevemente topics hablar today. sobre First tres is the temas. OECD, the second Primero es the el guidelines, OECD and y third, los the national lineamientos y conflict resolution tercero guidelines. nuestro So turning to what's on the screen, proceso the first de question quejas. is, Ahora, what is the antes que OECD? nada, ¿qué es el So the OECD? OECD stands for Entonces, the eso Organization significa for la Economic Organización Cooperation and para Development. Cooperación Económica y And this is an Desarrollo. intergovernmental Y ahora organization of esta es 38 una governments. organización de And 38 at this gobiernos y organization, en dicha governments talk organización about los economic, gobiernos social, hablan and development sobre challenges to try to retos resolve económicos, those sociales challenges. y de desarrollo y intentan For our resolver purposes dichos today, retos. the Para OECD los is a objetivos global del día de hoy, standard. el OECD One es of its una focus areas organización is que responsible business rige conduct or corporate da accountability. lineamientos Next slide, please. internacionales y uno es para la rendición de cuentas para So the next las question empresas is, y what are the corporativos. OECD La guidelines? siguiente pregunta So son, this ¿qué is a son document esos lineamientos? that you can see on the Este es right side of un the screen. documento They are que se puede ver recommendations or aquí standards y son made recomendaciones o by those countries' estándares que, governments, and they're que directed se to establecieron companies. So esos they're gobiernos recommendations as to what para companies should be las doing empresas. Son to act recomendaciones de qué responsibly deberían de and to hacer be las good empresas para citizens. actuar de forma Next slide, responsable y please. ser buenos ciudadanos. Siguiente diapositiva. So very briefly, Ahora I'm gonna outline some key muy strengths brevemente, and voy a limitations of mencionar the unas, OECD guidelines. unas The first strength fortalezas y is that they're backed by limitantes. over El 80 primero governments. es que tienen They're also backed by governments that aren't members of the apoyo de OECD. los otros So in gobiernos de total, there are 52 56 gobiernos. governments Entonces, en that have total, backed hay these esos standards and have 52 promoted these gobiernos que hayan standards apoyado esos to companies. estándares y que So that's promocionen very eso, significant. que los promocionen con las And then they're empresas. very, Entonces, eso very es broad. bastante So importante they y cover son muy, every muy sector. amplios. So they Entonces, cover cubren financial sector, cada mining sector, sector. government sector, for Entonces, example. Every sector is covered. y They cover many, cada many uno issues. está cubierto, Just to name a cubren few, muchísimos human temas. rights, Ahora, indigenous derechos peoples' rights, voting humanos, rights, los derechos de environmental pueblos issues, indígenas, de tierra, de disclosure is also ambientales, covered, de la AI is also transición covered, for justa, example. And inteligencia it's very broad in artificial terms of también, por countries ejemplo. that are Es muy covered. So amplio as en long cuanto as a los they're in the países que OECD, se cubre. Entonces, mientras hay un then a enlace, company can be covered by de the OECD OECD, guidelines. entonces se puede And they incluir also esa look empresa por upstream los and downstream en los value chain. So lineamientos. they have a Y también full están value viendo chain a approach Río to Abajo that. y Río Also a Arriba key strength para of the ese OECD. cadena de valor. Entonces, una de But las the biggest fortalezas limitation claves is de that los they are lineamientos, pero la limitante
más importante es que son recomendaciones voluntarias y no vinculantes para las empresas. Entonces, eso significa que las empresas les recomiendan cumplirlos, pero no hay ninguna ley, ningún requisito que les obliga a seguir esas recomendaciones. Entonces, en cuanto a los puntos de contacto nacionales o NCP, su abreviatura en inglés, esas son entidades gubernamentales establecidos en los lineamientos. Entonces, cada uno de los gobiernos que haya comprometido a seguir los lineamientos tiene un NCP y uno de sus trabajos es administrar tratar esas quejas y es importante recordar que esas quejas no son extrajudiciales, están enfocados en la mediación, un diálogo entre la parte que presenta la queja y las empresas contra lo cuales están haciendo. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Eso no es un tribunal, es para abrir un diálogo entre las partes. Ahora, hay tres resultados que pueden salir. Entonces, el primero es un acuerdo. Entonces, eso es el propósito, el objetivo principal. Un acuerdo sobre las acciones de las empresas para remediar los daños, arreglar o resarcir un daño es bastante amplio. Es rehabilitación ambiental, por ejemplo, reportes, informes, investigaciones, regresar tierra que se hayan tomado, son muy amplios y también los acuerdos pueden prevenir daño. Entonces, eso sería, por ejemplo, mejoras en sus pólizas prácticas, fortalecer sus políticas en cuanto a debida diligencia ambientales, también acuerdos para fortalecer la participación comunitaria a futuro o asegurar la consentimiento libre previo informado, por ejemplo, pero a pesar de que si no se llega a ningún acuerdo, hay algunas otras cosas que pueden hacer. La NCP puede hacer recomendaciones para que la empresa está más alineado con los alineamientos a futuro. Otro resultado puede ser que algunos de los NCP, pero no todos, pueden tomar decisiones sobre si una empresa haya seguido o no los lineamientos en un caso específico. Y otra posibilidad que también algunos de los NCP pueden solicitar que otros ministros o entidades gubernamentales pueden solicitar que haya una consecuencia o penalización o que no les dan algún beneficio si no siguieron los lineamientos o no participaron en buena fe en las negociaciones. También hay un tercer resultado de esas quejas. Pueden llevar a que haya acciones que tengan impacto por otras. Por ejemplo, puede llamar la atención de los medios, los gobiernos pueden tomar acción como resultado de esas quejas. También funciona para poder presionar a los inversionistas y pues se puede ayudar ahí. Entonces, esos son los tres resultados que pueden tener por lo general. Ahora, desde el 2001, ese OECD Watch ha estado registrando las quejas presentadas por las comunidades y las organizaciones de ONGs y ha habido 465 casos presentados hasta la fecha. Entonces, como ejemplo de todos esos 465 casos, unos 11% han llegado a un acuerdo, unos 10% están relacionados con y esas quejas están tratando diferentes sectores de energética, financiera, infraestructura y sectores mineras. Entonces, las quejas de los pueblos indígenas han enfocado en esos diferentes sectores y también 10 se han presentado en 34 países, entonces muy amplio en el espectro. Esto es una presentación muy breve sobre las guías de la OECD. Por favor, manténganse en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Apreciamos tu experiencia. Tenemos aquí la sección de preguntas y respuestas para continuar con nuestra discusión. Ahora, para cualquier tema técnico también. Ahora voy a presentar a Silvia Schoenberg, quien es la gerente de programas sobre justicia climática
de los derechos de los pueblos indígenas en Voices. Voices se solía llamar la Sociedad para los Pueblos Amenazados, que es una organización de derechos humanos que se encuentra basada en Suiza y también es un miembro fundador de la coalición Search. Voices ya ha entregado 3 quejas dentro del punto de contacto nacional suizo a través de la OSD directamente a inversionistas suizos en el pasado. Entonces, Silvia tiene el conocimiento de primera mano sobre los pros y los contras y las consideraciones específicas de los pueblos indígenas cuando se trata de llevar a cabo una denuncia y una queja. Adelante, tienes la palabra, Silvia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación, Kate. Si pudiesen compartir mi pantalla. Muy bien, en los siguientes minutos quisiera compartir con ustedes unas consideraciones claves para todos los que estén empezando a pensar en presentar o no una denuncia bajo este punto de contacto nacional de la guía y de la OSD. Y también si están pensando si es o no adecuado para su caso. Si uno quiere tomar parte presentando esta denuncia, uno tiene que pensar cómo a dar un paso hacia atrás y justamente considerar la serie de factores que pueden ayudar a informar si este mecanismo es correcto o no para su caso. Antes de decidir al respecto, es importante pensar las oportunidades, desafíos e implicaciones estratégicas de la participación dentro de este proceso. Por ejemplo, ¿quiénes están afectados? Particulares, comunidades, federaciones de pueblos indígenas, asociaciones, ONGs, sindicatos. Estas serían las personas que estarían involucradas. ¿Y contra quién? ¿Contra quién sería la segunda parte? ¿Son empresas multinacionales relacionadas con el daño? ¿Es la empresa matriz que está involucrada o solamente la que está operando directamente en el proyecto? ¿Están las filiales, los operadores, inversionistas, proveedores, compradores o empresas conjuntas? La clave aquí sería a qué nivel la compañía puede ser vinculada al país en donde tienen o entran las guías de la OSD en juego. También, ¿dónde están llevándose a cabo? Esto es el país donde se produjo el daño y si ese país es un punto de contacto nacional o un país donde la compañía tiene sus oficinas centrales. En algunos casos, las quejas pueden ser incluso llevadas a cabo dentro de ese país o en más de un solo país que sea punto de contacto nacional. ¿Qué tipo de problemas se pueden elevar aquí en las denuncias? Pues cualquier daño contemplado en las directrices de la OSD o en las guías de la OSD. Ejemplos son destrucción del medio ambiente, impactos en el patrimonio cultural, violaciones de derechos laborales, abusos de los derechos humanos e incumplimiento del consentimiento libre, previo e informado, el CLPI. Al mismo tiempo, las comunidades afectadas por estas prácticas comerciales perjudiciales deben también cuidadosamente considerar los riesgos potenciales de establecer esta denuncia a través de la NSCP. Esto es porque puede haber un rechazo por parte de la, en español, PNC. Esto es presión, intimidación, represalias, división de la comunidad, porque son básicamente actos que se llevan a cabo para desafiar o para desacreditar estos esfuerzos de las comunidades. Y es importante en ese sentido evaluar los riesgos de seguridad, desarrollar medidas de seguridad apropiadas, identificar también las necesidades de apoyo para considerar cómo esta PNC encaja dentro de una estrategia más amplia de defensa antes de proceder. Muy bien, ahora, una de las ventajas más importantes, porque hay que pensar puntos fuertes y limitaciones de estas denuncias, pues que generalmente son más accesibles, suelen ser más rápidas y económicas que el litigio ante los tribunales. También
pensar en términos del tiempo, ¿no? Algunos toman hasta 1 año, hasta 3 años para completar y también se le da un tiempo adicional de seguimiento. El proceso en sí mismo tiene un énfasis en el diálogo y la mediación como soluciones, más que un procedimiento legal de adversario o desde la mirada del adversario, ¿no? Incluso cuando la denuncia persiste y no resulta en un acuerdo mutuo entre el denunciante y la compañía, pueden haber resultados positivos que, como se mencionan, pueden encontrarse a través de las recomendaciones que ayuden a la conciencia pública, a la visibilidad o a la presión contra la compañía. También las quejas pueden apoyar a las comunidades en términos de tener objetivos y metas de defensas más amplios y crear también oportunidades para avanzar en términos de cambios sistémicos y de política más allá de un caso individual. Al mismo tiempo, es importante considerar que las limitaciones que se pueden tener en cuenta son la participación voluntaria de las compañías, no es jurídicamente vinculante y no tiene poder de ejecución. Al no tener estos poderes vinculatorios, significa que el impacto de la denuncia puede ser, no hay certeza en él, ¿no? Aparte de esto están los roles y en general el desempeño que pudiesen tener las estructuras, funciones y actuaciones, porque varían mucho de una a otra. Las denuncias también son, por así decirlo, parte de una estrategia de defensa más amplia. No deben de verse solamente como la única solución, sino como una herramienta de una estrategia más amplia para defender los derechos y buscar la responsabilidad. En muchos casos, estas denuncias son muy efectivas cuando son combinadas con otras formas de defensa, así como acciones lideradas por la comunidad. Esto puede incluir la participación directa de compañías, inversionistas, socios de negocios, así como también mecanismos de denuncias de la propia compañía. Comunidades pueden también buscar la litigación frente a las cortes o tribunales internacionales, regionales y nacionales, o también llevar a cabo estas quejas a través de agencias de gobierno, instituciones nacionales de derechos humanos, así como otros mecanismos de responsabilidad. En algunos casos, esta participación por parte de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas incluyen los organismos de tratados, relatores especiales pueden ser también apropiadas, también campañas públicas, acercamiento con los medios y alianzas de todo tipo que puedan permitir a las comunidades afectadas y a las organizaciones de sociedad civil construir una visibilidad con fuerza y apoyo a través de la presión hacia un cambio. Y bueno, para las comunidades indígenas interesadas en explorar este mecanismo más a profundidad, Voices y la coalición Search juntos con otras organizaciones aliadas y expertos, hemos recientemente desarrollado un manual detallado que provee paso a paso una guía, un proceso práctico de queja con algunas consideraciones para que ustedes se preparen a la hora de llevar a cabo esta denuncia. Es una guía básicamente que está hecha para pueblos indígenas dentro de sus contextos. Así que si tienen cualquier pregunta, no duden en acercarse. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Silvia. Déjenme decir que esta es una guía muy práctica. Mientras ustedes consideren estas opciones, no desestimen el manual, esta guía, como una herramienta que nosotros esperemos desde la coalición que les sea de mucha utilidad para comprender los pros y los contras y para comprender dónde es que encaja esto dentro de su estrategia más amplia. Y veo aquí en la llamada entre los participantes a varias organizaciones que trabajan en esta área y me siento muy agradecida de tener a todos aquí junto con pueblos indígenas, considerando esta estrategia en particular. Entonces, de aquí en adelante, para justamente pensar cómo es que este mecanismo se ve en la práctica, nos vamos a mover a través de 3 distintos casos del mundo para comprender cómo se ve esto en el territorio y cómo se ve dentro de una estrategia más amplia de defensa. De nuevo, es mi placer presentarles a ustedes a Apu Robinson Sandy Walinga. Él es el líder de su comunidad desde hace 15 años, en este caso, hasta su elección en el 2024 como presidente de la organización Quichua Indígena
de la frontera Perú-Ecuador. Como presidente, él es parte de una plataforma que reúne a 5 federaciones que representan a pueblos indígenas afectados por más de 50 años en la contaminación como producto de la extracción de combustibles fósiles. Y de nuevo, sin más, les presento a Apu Robinson. Adelante. Sí, buenos días a todos y a todas. A través de este medio es un placer de poder saludarlos y al mismo tiempo tal vez bueno, expresarle en este momento, esperando desarrollar mis saludos cordiales desde del norte de la Amazonía peruana. Vamos a estar presente y podemos desarrollar este proceso y compartir también la experiencia que se puede llevar y se viene teniendo en sitios contaminados, tal cual como nosotros subsistimos acá en nuestros territorios por años y décadas que han sido explorado el hidrocarburo en nuestros territorios. Thank you so much for bringing the experience. I have a question for you. Gracias. Tengo una pregunta para usted. A pesar de que la compañía se ha rehusado a participar dentro del proceso de mediación en buena fe, la PNC lo que hizo fue presentar algunas series de recomendaciones. ¿Cuál fue su reporte final y qué significó esto para usted y su comunidad? Bueno, cuando nosotros sabemos de que acerca de este resultado del Punto Nacional de Contacto, bueno, para nosotros es vamos a decir, un avance, porque sabemos y identificamos quién es el responsable. Entonces, porque en un momento cuando se quiso presentar lo que es la denuncia, pero se ha obtenido, pues, se ha optado por por una queja, ya, entonces, cuando nos dio el resultado, decimos, bueno, ahora sí tenemos un mecanismo, tenemos un instrumento para poder seguir y ver cuáles son los pasos a seguir adelante, porque no era, si bien es cierto, cuando alguien tiene que presentar una denuncia, tiene que tener las pruebas contundentes para poder denunciar a alguien. Entonces, creo que esa labor muy importante lo hizo el Punto Nacional de Contacto. Estamos agradecidos por esa parte y esperando seguir el proceso que viene. Thank you so much. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta más técnica. ¿Qué los llevó a presentar esta denuncia con el punto de contacto nacional holandés? Esta decisión que estuvo detrás de llevar este caso a una compañía que está basada en Holanda. ¿Qué lo hizo significativo en ese sentido? Ya, a nosotros lo que nos llevó a presentar esta queja a una empresa que se encuentra ubicado con sede en Países Bajos, en Holanda, fue en un momento cuando nosotros nos unimos, en este caso 3 cuencas, que es Corriente, Río Corriente, Río Tigre, Río Pastaza, donde viven los pueblos quichuas, quechuas y achuar, nos hemos dado cuenta que la necesidad era el mismo. La necesidad era el mismo donde que hemos sido impactados por hidrocarburos, la contaminación, todo esto y la remediación de nuestros territorios que han quedado a causa de la exploración del hidrocarburo. Wonderful. Thank you. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más para usted. Entiendo que presentar la denuncia con la PNC fue solo un aspecto de su estrategia. ¿Cuál es el objetivo, la meta de los pueblos indígenas que son parte de su federación? ¿Qué es lo que ustedes buscan que suceda? ¿Qué es lo que están esperando que pase en sus territorios una vez que lleguen a la siguiente fase? La noticia más ansiada que nosotros esperamos
de poder conseguir un día. Sé que no es fácil, tampoco es difícil, pero estamos en este proceso. Lo que quisiéramos es que nuestros territorios sean remediados, que el pueblo, las comunidades, los hermanos que vivimos en aquel lugar seamos atendidos con lo que es tema salud, en temas de salud, educación, porque imagínense, con el grado de contaminación que ha impactado en nuestros territorios, se han propagado diferentes tipos de enfermedades. Y esta contaminación de hidrocarburos no solamente ha causado impacto en el territorio, sino también en lo cultural, en lo social. Entonces, todo esto fue un impacto muy, muy complicado para nosotros. Y entonces, para ello, tal vez lo que necesitamos es, por parte territorial, que sean remediados nuestros territorios. Y tal vez recapacitaciones, reformulamientos de taller, capacitación para poder nosotros vivificar, o sea, rehabilitar nuestras costumbres, nuestros idiomas en eso, porque esto se está perdiéndose acá en nuestros territorios. Muchísimas gracias y gracias por recordarnos lo que es la verdad. Voy a tomarme el privilegio como moderadora para subrayar un punto que acaba usted de mostrar, porque yo me siento en mi escritorio y estoy mirando al mundo global indígena, y esto es más que solo la tierra que estamos protegiendo, ¿no? Porque la tierra está ahí, pero también la tierra trae consigo la lengua, la cultura, el entendimiento cultural, nuestras relaciones con nuestra gente y con nuestros humanos, también nuestras relaciones humanas, también con aquellos parientes más que humanos. Entonces, proteger la tierra es proteger la cultura y es proteger también a todos estos ecosistemas y redes que se encuentran ahí. Y justo utilizar, este es el recordatorio, ¿no? De que cuando hablamos de este específico mecanismo de defensa y esta específica forma de denuncia, esto es en servicio a la protección. Tiene que ver también con la protección a la tierra, al bienestar, la cultura de nuestra gente, el lenguaje de nuestros niños. Ahora voy a pasar con Pravinda Shankar. Ella es una activista de derechos humanos de la comunidad Nuar, comunidad indígena de Nepal. Ella es actualmente directora del empoderamiento comunitario, la red de empoderamiento comunitario y justicia social que él fundó, perdón. Y él es parte de la red de pueblos indígenas de las industrias extractivas y energía, experto en muchas maneras. Adelante, Pravan. Muchas gracias, Kate, y todos. Quisiera agradecer antes que nada a todas las organizaciones que organizaron este webinario tan importante y por invitarme a compartir mis experiencias de nuestros trabajos de defensa y utilizar los lineamientos de OSD para defender los derechos de los pueblos indígenas, de las empresas y sus prácticas nocivas en Nepal y más allá. Si me pueden decir que si pueden ver mi pantalla, ya se debe de poder ver. Muchas gracias. Ahora, el caso que voy a mencionar el día de hoy se trata de las comunidades indígenas en Tamil, que es el distrito budista de Katmandú, que han estado luchando para revivir o restaurar una área de agua y tierras que hayan
que se hayan tomado durante siglos, más de un siglo. Entonces empezó durante la dictadura de un régimen aquí en Nepal, fue una oligarquía donde hubo un dictador que quería poseer ese lago y quería incorporarlo dentro del palacio, de su palacio que construyó en la zona. Pero fue peleado, hicieron protestas, los pueblos indígenas protestaron en su momento, como resultado llegaron a un acuerdo que todavía le iban a dar un acceso al lago y las tierras colindantes, porque ese lago tiene un valor cultural, se utiliza el agua del lago para sus ceremonias diarias religiosas y el convento y también lo usaban y también las áreas colindantes se utilizaban para los otros rituales culturales, pero al pasar de los años, los sucesores de los dictadores poco a poco les restringieron el acceso y al final pasaron a la diferencia de que puede tener la tierra de manera colectiva para propósitos religiosos o culturales, lo cambiaron a un sistema un sistema de título de un solo dueño de la tierra. Entonces, más adelante lo cambiaron de utilizar ese tipo de título que no permitan ningún tipo de residencia o acceso ahí, especialmente el lago. Y al final, luego rellenaron el lago a principios de los 2000. Una mega empresa se construyó encima de donde estaba el lago que se haya proyectó que es un complejo de negocios de 15 pisos que se llama Chaya Center, que es operado por muchos de los empresarios más grandes del país con conexiones fuertes con el gobierno. Ese toma de las tierras siempre han resistido los líderes locales, igual como activistas culturales, desde las calles hasta los tribunales. Y ha habido muchos casos que se han presentado en contra de la transferencia de los títulos a la tierra y la expedición de los permisos para construir en violación del acuerdo que habían hecho. Y la empresa que eventualmente le pasaron a las empresas que construyeron el complejo de negocios, y ha habido muchísimas protestas que se llevan a cabo los activistas indígenas y de activistas de derechos culturales que han seguido hasta la fecha, pero los procesos del tribunal han movido muy lentos y a pesar de eso, también debido a la corrupción y prácticas políticas y presión política, la empresa eventualmente logró construir el complejo y también ha estado operando desde 2014-2015. Y una vez que se construyó y que la fuente de ingresos más grandes del complejo iba a ser una franquicia de Marriott International que se llama Aloft Hotels. Y básicamente esos hoteles tienen que tener 15 pisos para que se considere de un hotel de lujo, y al mismo tiempo una gran parte de los cuarto y quinto pisos se renta a DFS Global
que es un servicio de manejo de visas basado en Suiza y y está basado en los Estados Unidos. Y mientras se hicieron esas opciones administrativas y mientras lo estaban haciendo, en esa campaña que estaban liderando el movimiento para restaurar el acceso al lago sagrado, ellos decidieron presentar una queja en contra de Marriott International con el NSP de Estados Unidos utilizando los lineamientos del OSD en el 2023. Y esa queja que se presentó en el 2023 aún no hemos visto ningún resultado. Entonces, después de un año, después de esta queja, de haberlo presentado en los Estados Unidos del NCP, que es el mecanismo que ya hemos explicado, por una falta de avance, también se presentó una queja en contra de VFS Global en el punto de contacto de Suiza, porque tuvimos la necesidad de ampliar los marcos. Ahora, a pesar de los retrasos en el proceso y los muchos retos dentro de los procesos, ha habido algunos resultados positivos. Por ejemplo, BFS Global ha decidido reubicar, mover su complejo, sus oficinas ahí de ese consejo. Entonces, a pesar de que BFS Global no dijeron que fue debido a esas preocupaciones de la disputa de la tierra y de derechos humanos, sí lo mencionaron como parte de la investigación de CNSP de Suiza contra DFS Global. Y al mismo tiempo, aunque no ha habido nada de avance en la queja con el NCP en contra de Marriott International, básicamente porque han estado esquivando sus responsabilidades al dar pretextos que hicieron su debida diligencia, como le llaman, o una evaluación continua. Básicamente niegan que supieron de la disputa sobre la tierra y las preocupaciones de derechos humanos. Y entonces, pero a pesar de eso, debido a la defensa continua de los defensores indígenas y los grupos de apoyo en los mecanismos de Naciones Unidas y el relator especial de los pueblos indígenas, el grupo de trabajo de negocios y derechos humanos, ha habido un poco de avance ahí con los gobiernos de Nepal y específicamente estamos para hablar sobre las represalias contra los defensores por los representantes de Hyatt Center. Entonces, por el líder de la compañía, lo han estado acosando judicialmente, lo han estado amenazando los sindicatos, líderes del sindicato de los trabajadores en el complejo al acudir a su domicilio, entre otros diferentes represalias. Ha habido bastantes retos a través de todo ese proceso. Uno de los claves que hubo una falta de documentación y especialmente con el estudio, lo que hemos aprendido es que la documentación es clave. Intentamos enseñar eso, hablar sobre el nivel de la defensa y el reto más grande que los defensores fue que los NSP tienen tienen muy poco poder. Realmente hay que entender nuestras expectativas y también mediación es bastante técnico. Y aunque con los NSP de Suiza y Estados Unidos, ni Merit ni BFS, ninguno de los dos acudieron voluntariamente para acudir a mediación, entonces no se llevó a cabo ninguna mediación. Entonces, por favor, por supuesto, hay estas otras barreras de idioma, tecnología y también
nuestra comprensión de cómo se entiende una resarcción de daños no reconocen ningún daño. Entonces, ninguno de esas empresas reconocieron el daño. Entonces, lo que hemos aprendido más recientemente es que para que funcionen correctamente los NSP, los gobiernos también importan. Entonces, más recientemente, el NSP de Estados Unidos no ha respondido para nada desde que entró Trump en el 2025. Antes de eso hubo un mínimo algo de avance, pero con algunos documentos que hayan compartido en los últimos par de años no se ha avanzado nada. Y también puede agravar los riesgos de seguridad de los defensores. Y entonces es muy importante usar la anonimidad y de la empresa que estaba construyendo el Hyatt Center. Amenazaron acciones legales por su actividad y tenían que amenazarlo con acción ilegal para detener sus represalias en contra de los defensores. Puede ser bastante riesgoso, y también otro reto principal es que los defensores en el campo necesitan mucho acompañamiento para poder llevar a cabo todo el proceso, pero dado los resultados y los retos, yo creo que aprendimos muchas lecciones importantes a través del camino. Lo primero siendo que necesitamos utilizar las estrategias complementarias, y en esas estrategias complementarias la resistencia en el campo es clave. Han seguido las protestas y demostraciones aquí durante las audiencias y para llamar la atención de los medios, y esa atención de los medios también es importante, por supuesto, y lo que hemos aprendido de la construcción de alianzas y redes y apoyo apoyo, eso sí ha sido bastante clave también en con nuestra participación de aprovechar de esos lineamientos y apalancarlas, y también la influencia de los accionistas en el Tallgrass Institute nos ha ayudado bastante para ayudarnos a influir a los inversionistas de Marriott International a través del grupo de trabajo de pueblos indígenas y inversionistas. Entonces, no logramos ninguna participación con las empresas y ni inversionistas, pero si llega a haber la oportunidad, sería una estrategia importante. Entonces, más allá de eso, de las lecciones, y hemos estado intentando realmente aprovechar de esos lineamientos para los defensores más allá de Nepal, también, por ejemplo, en Indonesia y la India. Y esos son a través de la red de defensores, y también han estado presentando una queja contra Hyatt Hotels con el NCP de Estados Unidos para la propuesta hotel de 5 estrellas en un parque nacional en Assam, India, que les quitaría las tierras de muchos pueblos indígenas. No ha habido nada de avance, y se presentó la queja en marzo, pero no ha habido ninguna respuesta del NSB de los Estados Unidos más allá de una confirmación de recibido. Entonces, realmente depende mucho de cuál NSP y otras estrategias complementarias que están utilizando. Esas son las lecciones claves que quisiera compartir aquí. Gracias por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad mi presentación. Gracias, querida, a todos. Muchísimas gracias por traer esta experiencia a este espacio. Habiendo trabajado contigo, sé que hay un alto nivel de experiencia y cuidado en todos estos distintos procesos. Solamente quiero subrayar una cosa que dijiste, algo tan común, que usualmente cuando las compañías van a un país, toman toda la información de los pueblos indígenas del país mismo,
pero ellos fallan a dar este nivel extra de diligencia debida para comprender quiénes son las personas que están ahí ahora, quiénes estaban ahí antes de la colonización, y también cuáles son los vínculos, ¿no? Que me parece que son de los puntos más exacerbados a través del Shea Center. Esto es de que parte de esta participación de las compañías es que ellas pueden decir qué es lo que ya está ahí desde antes, ¿no? ¿Qué tipo de territorio, para quién es sagrado, ¿no? En términos de lo que ha pasado ahí anteriormente. Yo solamente quiero resaltar que para el momento en que llegan las compañías, muchas veces ya existe este reconocimiento del territorio, ya existe, se ha puesto en este lugar esta necesidad de proteger más ampliamente, y pueden haber justamente protestas sociales, pueden haber defensores que ya están ahí, y puede haber una situación muy peligrosa para los defensores. Entonces, comenzar esta queja de este proceso de denuncia, aunque no tenemos mucho tiempo, quería preguntarle, porque ya lo cubriste un poco, que hay relativamente pocas denuncias que se han llevado a cabo de manera anónima y que recibe la PNC. Entonces, ¿cómo mantiene la anonimidad, en el anonimato? En un par de minutos, por favor. Sí, debido a que el líder defensor en Nepal ya estaba justamente enfrentando represalias y que ha sido la misma experiencia en nuestro caso en la India, el proceso de denuncia en la India, por lo menos el anonimato al inicio, cuando presentamos la denuncia, ha sido clave para asegurar que no haya este riesgo exacerbado o inmediato tan pronto como la queja ha sido presentada. Por supuesto que aprendimos de nuestra participación a través de la PNC en Suiza o estadounidense, que cuando sometimos desde Nepal, se nos dijo que durante la resolución de la disputa o la mediación o durante la mediación, ellos no podrían, digamos, se podría asegurar la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes. Entonces, nos mantuvimos en nuestro punto, en nuestra posición, y si entráramos en esta mediación, entonces sí hubiéramos tenido que tomar ciertas medidas de seguridad. Entonces, también tiene que ver con este reconocimiento, ¿no? De que si ha habido algún daño, alguna forma de proceder equívoca, que hubiésemos entrar en una mediación todavía más adelante. De nuevo, ninguno de las compañías que estaban dispuestos a ponerse en la mesa con nosotros, digamos, estar en este proceso de negociación, por lo menos no mostraron eso, tampoco reconocieron ningún proceder equívoco, y en términos del anonimato de los denunciantes, este nunca fue comprometido. Esto es que nos mantuvimos anónimos, y en ese sentido también al tiempo en que lanzamos esta denuncia, creo que fue lo mejor haberlo hecho desde el anonimato, porque nos permite una mayor salvaguarda, una mayor prevención, incluso durante el proceso de negociación, por lo menos desde nuestro caso. Y en términos del anonimato, que se continuara y que pudiese establecerse como tal y mantenerse, asegura la reducción de los riesgos de seguridad y que estos tampoco se crezcan. Por otro lado, Kate, sabes que el anonimato, por supuesto, nunca es una salvaguarda absoluta, ¿no? Las compañías siempre pueden saber quién está haciendo denuncias, quién ha estado protestando en los territorios. Entonces, saben quiénes son los líderes indígenas. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a nivel internacional? Porque por lo menos dentro del mecanismo sabemos que se puede poner una cláusula en donde se condiciona con la PNC, pero yo creo que esto también pone un peso adicional. Esto quiere decir que son responsabilidades adicionales que tenemos que llevar a cabo. Y yo creo que es importante que, si bien se comprenden estos riesgos de seguridad, también pienso que los defensores no están ahí, no tienen que colocarse en estos riesgos innecesarios, ¿cierto? Y no diría que no son necesarios, sino que, por así decirlo, no deben de ser riesgos para nosotros, ¿cierto? No sé cuál sería la palabra, pero básicamente creo que el anonimato es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Y
justo la salvaguarda de las personas dentro de estos procesos de denuncia son muy importantes, incluso dentro del proceso de mediación. Y es una importante consideración para todos los que quieran utilizar este proceso. Muchas gracias, Pravan, por tu presentación. Estamos buscando, más bien muy ansiosos por lo que venga como parte de tus respuestas. Por favor, tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la siguiente presentación, así que por favor continúen colocando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para pasar a esto. La idea es justamente que empecemos a acumular todas las preguntas para poder presentárselas a los presentadores y panelistas. Ahora, permítanme presentarles el último caso. Este caso es de Guatemala. Quisiera presentarles a Ana Rutilia Icalchú. Ella es una abogada maya quiché, lingüista y defensora de derechos indígenas de Guatemala, la cual ha jugado un rol de liderazgo en los esfuerzos legales de proteger los territorios indígenas de los impactos en los ríos, en el río Cabón, de los proyectos de hidroeléctricas, represas hidroeléctricas de amplia gama. Muchísimas gracias. Adelante, Ana. Un saludo cordial para todas y todos. Soy Maya Quechí y bueno, soy Ana Rutilia Icalchú. Quiero contarles brevemente la experiencia que nosotros hemos tenido desde Guatemala en utilizar este mecanismo o este espacio de los puntos nacionales de contacto para interponer una denuncia o una queja, y que en su momento pues fue muy oportuno porque nosotros pues acá también en el año 2017 mi persona interpuso una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y también ese mismo año, en compañía con la ONG Alianza por la Solidaridad, que está en Madrid, España, interpusimos esta queja ante el Punto Nacional de Contacto. Esto fue en el mes de noviembre de 2017. Y entonces el Punto Nacional de Contacto, pues empezó a ver ese caso, ¿verdad? Y eso está relacionado de una empresa española como contratista del proyecto hidroeléctrico Renace, que está ubicado en el territorio donde estoy ahorita, que se llama San Pedro Carchá, es en el norte del país, aquí en Guatemala. Renace es un complejo hidroeléctrico compuesto de cinco subproyectos que está dentro del río Cabo, que es un río que atraviesa el territorio de Alta Verapaz y desemboca en un lago que se llama Izabal, que está en el Atlántico de Guatemala. Y también el río Canlich, un río de aguas turquesa, protegido históricamente por el pueblo quechí. Sin embargo, el Estado de Guatemala, desde el año de 1992-93, el Estado concesionó esos dos ríos a esta empresa hidroeléctrica, ¿verdad? Renace. Es una sociedad anónima y la dio por 50 años, sin pues preguntarle a los pueblos o pedirles, hacerles una consulta, ¿verdad? Entonces, también la hidroeléctrica Renace subcontrató a una empresa, la Multiinversiones, la CMI, subcontrató a la empresa española para la construcción de los Renaces 2, 3 y 4. Entonces ahí vemos el Renace 1, que es la primera hidroeléctrica y que ustedes ven que genera muchísima energía. Ya está generando, está produciendo energía, pero no para el consumo local ni nacional, sino para exportarla a Centroamérica y México. Entonces, ese es el Renace 1. El Renace 2
también está ahí, surge en el año 2011. Y también es uno de los complejos, es una de las hidros más grandes, y ahí podemos ver la fotografía, cómo la empresa esta ha destruido totalmente el entorno natural del territorio quechí de San Pedro Carchá, y bueno, ha dejado esa destrucción total, ¿verdad? Y produce 114 megawatts de potencia. El Renace 3 también en el 2012 está también ahí, y con 66 MW. Entonces vemos la destrucción del entorno natural del pueblo quechí que se ubica en San Pedro Carchá. También el Renace 4, que el Renace 4 es donde se toma el río Canlich, un río de aguas turquesas, y esta es la hidroeléctrica más visible, en donde ahí vimos realmente cómo realmente la hidroeléctrica Renace en contubernio con la empresa Cobra de Florentino Pérez, pues desviaron el caudal del río, ¿verdad? A plena luz del día se ve esto. Entonces es aquí donde realmente la resistencia de los pueblos se hace presente para decir un hasta acá. Sin embargo, no encontramos eco. Estas hidroeléctricas fueron construidas sin la consulta previa, libre e informada hacia el pueblo indígena quechí que está en San Pedro Carchá. O sea que el Estado mismo y las empresas Renace y la empresa Cobra de Florentino, pues vulneraron el derecho de ser consultado. Dentro de los impactos que se argumentaron en su momento ante el Punto Nacional de Contacto con sede en España, que como sabemos pues es una entidad gubernamental, pues están los ambientales y en la vida del pueblo quechí. Dentro de los impactos ambientales está la disminución del caudal ecológico y el desvío del río Cabón y Canlich, la pérdida de la biodiversidad en flora y fauna, en la vida del pueblo quechí, o sea, como persona, como seres humanos, digamos, está el rompimiento del tejido social, ¿verdad? Se impusieron otras formas de organización al pueblo quechí, la contaminación ambiental, porque para la construcción de las hidroeléctricas, pues se detonaron miles de toneladas de dinamita, que realmente puso en riesgo la vida de las personas que estaban en el área de influencia, que ellos le llaman también. Y a consecuencia de esto, muchas personas migraron y hoy también siguen migrando al norte a Estados Unidos. La pobreza se ha incrementado, y uno de los problemas más grandes es la escasez del agua, que cada día se convierte en un elemento que se comercializa, se mercantiliza. O sea, si tienes dinero, tú compras el agua, si no, pues te mueres de sed. Eso es, digamos, dentro del impacto dentro de la vida de las personas quechí. Y también la imposición de sectas religiosas, ¿verdad? Esa es una política maquiavélica que entre más divididos estemos, pues más logran sus objetivos estas empresas, ¿verdad? El despojo de las tierras ahí en lo que es el Renace 1, 2, 3, 4, hubo un despojo sistemático de las tierras de cooperativa de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y también está lo que nos dejó la empresa, es el alcoholismo, la prostitución de algunas mujeres quechíes para satisfacer los instintos sexuales de ingenieros extranjeros que vinieron a trabajar. Y también hoy tenemos los grandes impactos como son las violaciones sexuales, los embarazos en niñas y adolescentes y la baja calidad educativa, ¿verdad? Y también la empresa española, objeto de la queja, juntamente con Alianza por la Solidaridad en el 2017, ¿verdad?
los puntos de líneas de líneas directrices que consideran vulnerables, según nosotros y Alianza por la Solidaridad, pues se señala un potencial incumplimiento de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, especialmente las contempladas dentro del capítulo 6 respecto al medio ambiente y el capítulo 3 con respecto a los principios generales, en las cuales se establece el punto A-2, respetar los derechos humanos internacionales reconocidos de las personas afectadas por sus actividades, y el A-10, implementar la debida diligencia basada en los riesgos, incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de gestión con el fin de identificar, prevenir y atenuar los impactos negativos reales o potenciales que se describen en los apartados 11 y 12, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente pues hay un incumplimiento de la empresa, tanto Renace como la multinacional, la empresa que se llamaba Cobra, que ahora ya no es, ¿verdad? De las líneas directrices, ¿verdad? ¿Y qué pretendíamos, digamos, en el momento de la queja o la denuncia ante los PNC? La suspensión de las obras de Renace 4, especialmente porque ya se habían construido las otras, pero Renace 4 se empezaba a construir y que, digamos, ahí, pues, no había, digamos, que se respetaran las líneas directrices de OCDE, en este caso de la hidroeléctrica 4, ¿verdad? También pedíamos la realización de una consulta establecida en el convenio 69 y de acuerdo a cómo los pueblos indígenas estaban acostumbrados a llevarlas a cabo. Y también se pedía que se llevara a cabo una evaluación de impacto ambiental integral de las 5 fases que contempla el complejo hidroeléctrico Renace. Dentro de las actuaciones de los puntos nacionales, del punto nacional de contacto, sucede en Madrid, España, pues se recepcionó el caso, lo estudió, se reunieron varias veces. Bueno, lo que predomina aquí es el diálogo, la mediación, el respeto mutuo entre ambos y se llevó a cabo todo eso. Entonces, a la parte demandada o la parte a la parte que se había denunciado, a la parte a la cual se le puso la queja, y se escuchó a las dos partes, nosotros con nuestros argumentos establecidos y fundamentados, no teníamos elementos fundamentales de convicción para que realmente este caso no se cayera, ¿verdad? Y realmente pues fue fructífera porque se llevaron a cabo varias reuniones y también ese mismo año, bueno, también tuve en el 2019, pues también tuve mi participación ahí donde expuse la destrucción o la falta de consulta, el deterioro ambiental que hace la empresa multinacional, en este caso la empresa Cobra, que en su momento era Cobra, propiedad de Florentino, pero también en el 2017 nosotros iniciamos una acción de amparo. Entonces, también en el 2019 recibimos ya la resolución de los puntos nacionales de contacto, escuchando a las partes, y fue realmente muy, pues, bueno, ¿verdad? Porque no podría decir que no, tenía sus aspectos positivos y negativos, pero lo más importante fue que en el año 2019 también recibimos como pueblo quechí, como parte de interponer el recurso de acción de amparo, en donde la Corte Suprema nos otorga el amparo, ¿verdad? Nos otorga el amparo, nos da la razón, en el cual pues nosotros denunciamos
la vulneración de derechos con respecto a la construcción de este complejo hidroeléctrico RENACE, que es uno de los complejos hidroeléctricos más grandes de Centroamérica, y nos dieron la razón, o sea, se conminó al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala para que llevara a cabo la consulta previa, bueno, ya no era previa, pero sí la consulta según el convenio 169, siguiendo unas pautas de una sentencia que también aquí es de la hidroeléctrica Oshek, que está en Cabón, Alta Verapaz. Entonces eran las pautas estas. Y entonces eso fue muy satisfactorio porque en 2019 nos otorgaron el amparo y también tuvimos la resolución, lo que resolvieron lo que resolvió el Punto Nacional de Contacto. Entonces yo creo que una de las valoraciones de los puntos nacionales de contacto que enfocó su trabajo en determinar qué impacto había tenido el complejo sobre las comunidades y las posibles formas de mitigarlo en caso de que sea negativo. Entonces, y también el Punto Nacional de Contacto, pues, valoró en su momento positivamente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala al otorgarnos el amparo. Pero también valoró, ¿verdad?, los indicadores presentados por RENACE en su momento, ¿verdad? Sin embargo, también dentro de las valoraciones de PNC respecto al impacto ambiental hay valoración positiva y negativa, ¿verdad? Entonces, entonces ahí vemos esas valoraciones, hay positivas y negativas. Las positivas es que RENACE tiene un espacio, digamos, como de reserva natural, pero aquí hay muchos espacios de reserva natural, o sea, no RENACE nos va a dar a nosotros recetas de dónde, tampoco es que sea un hábitat del ave nacional, ¿verdad? Sino que ellos han destruido todo este entorno. Sin embargo, lo valora muy bien, pero también sin embargo, digamos, hace ese énfasis negativo en que hay realmente el desvío del río Cabón y el del río Canlichi que se ve a plena luz del día. Y entonces, como nosotros sabemos que los puntos nacionales de contacto, pues solo emiten recomendaciones, ¿no? Sin embargo, es muy alentador las recomendaciones dadas en su momento, porque una de las recomendaciones que a mí me llegan es que le recuerda a la empresa española, como es una multinacional, que fue el objeto de queja, que las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son muy exigentes en materia de debida diligencia, que la posición de contratista no exima a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad del país de destino. Y también que a la empresa española ponga en conocimiento a las comunidades indígenas de Chile que lamenta los posibles perjuicios que ha podido causar esta omisión por su parte del deber de vigilancia de acuerdo a las líneas de las directrices de la OCDE. Entonces, y recomienda a la empresa española que revise en este sentido su política de derechos humanos, ¿verdad? Que a pesar de que el convenio 169 se menciona en dicho documento, estimamos que de cara al futuro o estos proyectos, el grupo debe de velar porque antes de realizar un proyecto que se lleve a cabo en territorio de pueblos indígenas, debe ser consultado y teniendo presente el instrumento internacional de la OIT, como es el convenio 169. Y también tener claro, digamos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso es a grandes rasgos mi experiencia en esto, en utilizar este mecanismo, digamos, esta entidad gubernamental de los países que lo tienen, que no son muchos, pero sí lo tienen. Entonces, de una manera nos facilita también
poner las denuncias o las quejas a estos puntos nacionales de contacto, en este caso las hidroeléctricas, pero pueden ser derechos laborales, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y creo que es muy, o sea, yo lo recomiendo y lo quiero seguir utilizando porque en mi territorio, en este país, Guatemala, pues no solo está el tema de la hidroeléctrica, tenemos un sinfín de proyectos extractivistas que cada día deterioran nuestra vida, no nos consultan y va en detrimento del entorno natural y eso va en detrimento del planeta y recordemos de que solo tenemos uno. Entonces yo creo que por ahí lo dejo. Pan Josh, gracias en idioma quechí y gracias por escucharme y estoy anuente a las preguntas. Gracias. Thank you so much for your presentation and thank you so much for all of the work Muchísimas gracias por su presentación y por todo el trabajo que usted ha hecho para llevar ese trabajo hasta hoy día. Quisiera resaltar un par de cosas que ha mencionado que son muy comunes. Me da mucho gusto que uno de los resultados de eso es resaltar la necesidad para la debida diligencia robusta por las empresas de primera instancia, que las empresas realmente entienden más de lo que está diciéndoles el gobierno sobre los pueblos indígenas en el campo. Y esa es algo que podemos realmente entender aquí, no solamente de este webinario, pero que se puede transmitir al sector de negocio, que la debida diligencia no solamente se trata de los riesgos al negocio, pero también del bienestar y la tela de la sociedad y las opciones económicas de la comunidad a futuro. Entonces, como usted mencionó, la tela de la sociedad es igual de importante como cualquier de otros temas que cómo se ve la protección de pueblos indígenas, niños y mujeres en el desarrollo en el campo y cómo puede ver cómo puede impactar una economía local no solamente a 10 años, a 15 años, para las generaciones futuras. Entonces, muchísimas gracias por su trabajo. Tenemos muchísimas excelentes preguntas que estamos viendo ahorita y solo nos queda tiempo para contestar muy pocas de ellas, pero quisiera resaltar brevemente que si se revise la página web de la OECD Watch, hay lineamientos sobre los pueblos indígenas y si esos refieren a, eso, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el consentimiento libre, previo e informada. Y queremos resaltar que más recientemente los lineamientos de OECD en el 2023 sí reconocieron los impactos de las actividades empresariales en los pueblos indígenas, pero falta muchísimo trabajo que se tiene que invertir para presentar una queja, pero sí hay esos mecanismos que se pueden revisar ahí. Y solo tenemos un par de tiempo para un par de preguntas, pero sé que los que nos acompañan y hay varias personas quienes están representando a los pueblos indígenas que ya sea que no son reconocidos por el gobierno o no entendidos como pueblos indígenas en su propio derecho, pero sí quería hacer esta pregunta para Silvia y tal vez tú también proven para personas que sus tierras no están reconocidos y que no están reconocidos como indígenas. ¿Qué pueden hacer en cuanto a que presentar esas quejas y cómo pueden aprovechar de este mecanismo? Gracias, Kate. Eso es una pregunta muy, muy difícil porque basado en el hecho de que si no tienen sus territorios que no están reconocidos o em, eso es un problema de la legislación nacional y para poder presentar una queja en el NCP debe de existir, debe de tener la participación de una empresa multinacional para poder
abrir ese camino para empezar a presentar una queja contra la empresa, pero no va a cambiar la problemática de que no estén reconocidos en un territorio. Entonces debe de haber otras maneras y no esa del mecanismo de OSD. Yes, go ahead, Pravin. You spoke about Adelante, Pravin. Tú hablaste sobre las diferentes estrategias. Me interesa su perspectiva. Antes que nada, creo que esa falta de reconocimiento oficial es uno de los retos claves para los pueblos indígenas en toda Asia, ya que nosotros sabemos que muchos de los estados, naciones no reconocen los pueblos indígenas como indígenas, como distintos grupos y con derechos colectivos alineados con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros mandamientos. Y nosotros estamos utilizando esos lineamientos de OSD con los NCP y yo creo que esa falta de reconocimiento legal no ha sido una barrera, pero por supuesto el caso de estudio que yo compartí fue de Nepal. Esos son personas que son pueblos indígenas reconocidos como pueblos indígenas de la India, no se reconoce como tal. Estamos trabajando y donde no se reconocen esos pueblos como tal, pero necesitamos entender que los NCPs están guiados por los lineamientos de empresas nacionales y donde las empresas recomiendan que las empresas sigan esos derechos de esos lineamientos, no las leyes nacionales. Entonces, se puede argumentar que son pueblos indígenas debido a esas características y alineados con esas leyes internacionales, con esos criterios que se fijó las Naciones Unidas. Yo creo que poder aprovechar de esos lineamientos de OSD para los grupos indígenas, aunque no sean oficialmente reconocidos, puede ser, no debe de ser un problema muy grande. Entonces, diríamos que esos NCP están guiados por los lineamientos de OSD, por las que rigen las empresas multinacionales. Entonces, y ellos tendrían que reconocer los derechos humanos en general, reconocidos internacionalmente. Entonces, eso no es solamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero también otras convenciones que se pueden utilizar, pero al mismo tiempo, esos lineamientos de OSD tienen lineamientos sobre el medio ambiente, sobre la debida diligencia, de derechos humanos. Yo creo que esos son básicamente son los requisitos bajo esos lineamientos de OSD sobre las empresas multinacionales. Entonces pueden utilizar, se pueden aprovechar y utilizar aunque no sean reconocidos como pueblos indígenas por los gobiernos. Entonces, por supuesto, muchas de nuestras luchas son para nuestros derechos como los pueblos indígenas y que incluyen el conocimiento libre, previo informado. Y entonces yo sugeriría que argumente eso de que están violando esos derechos a pesar de que los gobiernos no reconozcan, no nos reconozcan como los pueblos indígenas. Entonces, esos se presentan en los países que albergan las empresas, no nuestros gobiernos. Entonces, las leyes de nuestros gobiernos no son las leyes principales que regulan o en que se basan los NCP su investigación. Entonces, si puedo mencionar brevemente también que si se consideraría los presentadores que si lo consideran eficaz, y yo estoy muy indecisa sobre eso. Yo definitivamente no sugeriría a las comunidades o los defensores con que estemos trabajando únicamente depender de ese mecanismo de OSD para utilizarlo como una estrategia complementaria entre muchas otras estrategias de defensa y también tener la importancia ahí, porque hablamos sobre la resistencia en el campo, en el lugar. Y nuestra queja
de las Naciones Unidas o de OECD, tal vez no tenga los resultados que quisiéramos en los tiempos que estamos buscando. Estoy indeciso sobre eso, pero no hay ninguna única estrategia que va a funcionar, entonces hay que tocar tantas puertas como se puede. Por supuesto, necesita muchos recursos, pero también hay grupos de apoyo que nos pueden ayudar, como una vez de que formemos esas redes y alianzas, pero que les ayuda. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo que se requiere todo un ecosistema para poder realmente asegurarse de que se protegen las tierras, se protegen las personas y se protegen las culturas y idiomas. Entonces, igual para contestar algunas de las preguntas similares, yo diría que se necesita de todos nosotros para asegurar la seguridad de los defensores en el lugar, para asegurar de que esas quejas se presenten en los estados donde están ubicados las empresas multinacionales. Eso requiere tener alianzas de las personas en el estado, requiere ese conocimiento técnico de los lineamientos de OECD. Y todo eso es información y experticia que podemos reunir de manera colectiva para apoyar a los pueblos indígenas quienes quieren presentar esos tipos de quejas. Y realmente se necesita de todos nosotros para poder avanzar y lograr avances en esas protecciones. Quisiera hacer una pregunta más, que así se nos acaba el tiempo. Robinson no tuvo mucha oportunidad de hablar a la comunidad, entonces quisiera preguntarle, Robin, si tienes momento para hablar sobre cómo es la situación en el lugar actualmente y que si ha habido algún cambio después de la presentación de la queja. Sí, ¿qué tal? Entonces, no mencionar en estos espacios si es que hubo un cambio después de la presentación de la queja. Hasta el momento no hubo en el tema territorial, no hay nada. Al contrario, los pasivos ambientales que en su momento han sido dejados se encuentran aún todavía latentes porque no se ha remediado ni un centímetro cuadrado, porque nos encontramos básicamente en un estado de nuestro país, Perú, donde que poca importancia le dan, a pesar de que hay leyes ambientales que protegen la flora, la fauna, nuestros territorios. Sin embargo, a eso hacen caso omiso para poder realizar las remediaciones. Entonces ponen trabas, más trabas que aún todavía no se ha podido realizar. Y frente a la queja presentado en el punto nacional de contacto en Holanda, ya de frente a esto aún todavía no tenemos, vamos a decir, acciones tal vez que por la parte de la empresa que en su momento, la Plus Petrol, ya con residencia en Argentina, donde lo cual en Países Bajos, en la central, la sede, donde que esta empresa siempre se ha camuflado, vamos a decir de esa manera, donde que usa como una protección ahí, a esconderse en un lugar, haciéndose de ver que tal vez es una empresa prestigiosa. Yo desde acá diría, tal vez al Países Bajos, que tal vez se crean leyes en sus territorios que no puedan proteger a ese tipo de empresas, a ese tipo de empresas que han causado tanto daños en otros países en el tema ambiental. Entonces, esto es lo que a nosotros muchas veces nos está preocupando, porque sabemos, mira, en el lote donde nosotros estamos ubicados, son más en el año que ha operado, la Plus Petrol, más de 3.249 sitios impactados que ha dejado en el territorio, que aún todavía, como vuelvo a mencionar, ni un centímetro han sido cuadrados, han sido remediados. Vertimiento del agua también, que ha sido salido para el agua, o sea, para los ríos, esa contaminación, donde a través de eso se ha hecho un examen toxicológico para hacer el examen de estudio en la sangre y se encontró de metales pesados, mercurio, bario, plomo, cadmio, arsénico, donde nosotros estamos contaminados
vamos a decir, de por vida a causa de esta contaminación. Dentro de eso, a nosotros nos dijeron diciendo que la empresa de exploración de hidrocarburos trae progreso, trae surgimiento en los territorios. Y es falso. Y es falso porque al contrario nos ha dejado condenado de por vida. También contaminando nuestro agua, contaminando al derecho de la alimentación, derecho de otros territorios, del derecho a la libre determinación, porque eso es muy complejo, es muy complicado esto que nosotros tenemos que afrontar ahora. No hubo ningún cambio porque no hay ningún pronunciamiento por parte de la empresa aún todavía, y nosotros esperando tal vez, soñamos que en adelante tal vez poder tener una atención por esta empresa, porque para la remediación de este territorio es una suma muy alta que nosotros consideramos más de 1.500 millones de soles aproximadamente por la entidad, según el estudio que realizó Projonampe. Entonces eso es para nosotros muy complicado. No tenemos esa respuesta aún todavía que necesitamos esperar para remediar nuestros territorios. Muchísimas gracias y muchas gracias por ese recordatorio de que una vez que las empresas hayan entrado, ya no se puede reparar el daño. Entonces, lo que necesitamos hacer, además de presentar esas quejas, es recordar a las empresas constantemente y antes de su involucramiento, de su responsabilidad de respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas bajo los lineamientos de los nacionamientos que rigen los negocios y derechos humanos. Y gracias por recordarnos de eso. Y están y recordarles y una y otra vez para poder proteger estas comunidades. Y sé que ya hemos pasado por un minuto y quisiera agradecer a todos los presentadores quienes han llegado y han compartido sus experiencias, su trabajo, su experticia. Muchísimas gracias. Gracias a Catherine y Silvia por su trabajo constante sobre esos puntos nacionales de contacto y por asegurarse de que hay lugares y exista información y herramientas para los pueblos indígenas que quieren implementar esas estrategias de defensa. Y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí, por hacer que sea una discusión interesante en el chat. Por favor, consulten aquí esos enlaces a la guía de OSD y está disponible en la página web de Surge en tanto inglés, español y portugués. Y vamos a estar compartiendo este video en el canal de YouTube de la coalición de Surge. Entonces, por favor, síguenos en redes sociales aquí de Surge en nuestra página web para más información. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Esperemos verlos a futuro. Muchísimas gracias.